me da el Señor para poder dar la palabra y poder poner en ejercicio lo que Él me ha dado. Y no saben cuán agradable es cuando ustedes descubren el don o la obra que les ha mandado hacer el Señor y poderla hacer, porque a veces hay momentos en que uno quisiera hacer las cosas con la autoridad de uno, pero en realidad es cuando el Señor lo permite. La honra y la gloria sea para Él, y hasta cuando el Señor también lo permite hacer. Entonces, vamos a empezar el estudio que tengo preparado para ustedes el día de hoy, y les pido que revisemos Primera de Tesalonicenses 4. Del versículo 13, Primera de Tesalonicenses 4, del versículo 13 al 18. Hay ciertos temas que es necesario tratar, y uno de ellos precisamente es el tema sobre el arrebatamiento. Y aclarar con la palabra de Dios qué es lo que dice el Señor sobre esto, ¿no es cierto? Muy bien. Si ya quieren, podemos empezar. ¿Qué? ¿Tampoco? ¿Puede leer? Amén. Dice, tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre en el Señor. El 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros en estas palabras, con estas palabras. Entonces, vamos a ver aquí algunas cosas. Dice, primero, el Señor quiere que nosotros como iglesia no estemos tristes. Por como los otros que no tienen esperanza, ¿no es cierto? Dice. Déjame hacer un comentario aquí. Sí, Bueno, claro. y es que la semana pasada me fui a pagar la rienda del nicho de mi madre, ¿no? Y es la segunda vez que me pasa. Voy y pago y le voy a visitar a mi madre. Y al lado del nicho de mi madre está una señora. Y que el esposo va a comentarle lo que le ha pasado. Entonces este señor le llora a su esposa. Le llora a su esposa y le dice, ¿sabes qué, fulanita? Esto pasó, esto con los hijos, y todo, ¿no? O sea, es gente que no tiene esperanza, dice aquí. No tienen esperanza. O sea, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Para él, para este señor, su esposa está ahí y le está oyendo. Entonces, si este señor tuviera
conocimiento de la palabra del Señor, estuviera más bien contento, ¿no? De que su esposa está en la presencia del Señor y que no debería tener esa congoja que tiene, ¿no? Pero recibiría el Señor. Sí, ese dice, porque sí creemos que No, Jesús no, murió no. y resucitó. O sea, la condición obviamente que nosotros tenemos que tener es obviamente que si creemos en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos vida eterna. Sí, como dice Juan 6:36. Pero aquí no solamente se dice los que duermen, obviamente aquí dice, quiere decir los que están muertos. ¿Ya? Y más abajo dice, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, o sea, está tomando en cuenta Estamos vivos. que nosotros estamos vivos, pero en el tiempo ahorita que está hablando también, obviamente también está hablando de que Él está vivo. Ellos también pensaban, obviamente, que el Señor iba a llegar en un momento dado, ¿sí? Con todas las señales que siempre había, ¿sí? Y obviamente la esperanza nuestra es siempre que venga el Señor, para recogernos, como Él nos hace promesa. Y entonces dice, hay dos casos, unos los que están muertos o dormidos, y los otros los que están vivos, ¿no es cierto? En ese momento, si fuera el caso en que nosotros en este momento viniera el Señor, dice, nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no prevenceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, el Señor Jesucristo, con voz de mando, o sea, tiene una voz fuerte, ¿no es cierto? Con voz de arcángel, con autoridad de arcángel, y con voz de, y con trompeta de Dios, no de ángel, sino de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Descenderá del cielo, pero no va a tocar la tierra. No dice que viene a tocar la tierra. Solo va a estar en el cielo. Y dice el 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, o sea, si estamos vivos en ese momento, pues ahorita, ¿no es cierto? Porque ya pasó, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. No está en la tierra, está en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, hay dos cosas. Los que están muertos y creyeron en el Señor van a salir de sus tumbas y van a resucitar. Segundo, si es que nosotros no nos ha llevado el Señor antes, estemos igual en esa condición de muertos, dormidos. Si estamos vivos, seremos arrebatados. Arrebatados quiere decir tomados de un rato al otro, como raptados. Sí, es el rapto, ¿no? La iglesia le llama el rapto. Transformados y llevados en el aire. Dice en el aire, ¿no? Sí. Y la autoridad que la da, dice, es el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Es una autoridad absoluta. Es Él. ¿Sí? Y entonces, ese es el momento del arrebatamiento. Hay una concordancia aquí mismo, que está en 1 Corintios 15, si quieren revisarlo. ¿Puedo hacer un comentario? Las guerras pasadas en las que las guerras eran a caballo y a pie, ¿no es cierto? No había los aparatos mecánicos de hoy día. Había un hombre que tocaba la trompeta, ¿no es cierto? Y el de la trompeta avisaba por sus sonidos, ¿no? Decía, es tiempo de ir a la guerra, es tiempo de retirarse, es tiempo de declarar huida, pero solo con el sonido de la trompeta, ¿no es cierto? Entonces la trompeta, los soldados sabían qué es lo que tienen que hacer solo con el sonido de la trompeta. Y eso me hace pensar una cosa. La voz del Señor Jesucristo es como de trompeta, ¿no es cierto?
Trompeta de Dios, dice. Es la trompeta, o sea, la voz del Señor es como trompeta. Y todos o sea, como es en la guerra, ¿no es cierto? La trompeta toca retirada. Sí. Y en este caso, la trompeta, para mi criterio, les dice a los muertos, levántense. Y los muertos tienen que levantarse porque están oyendo la voz de Dios que suena como trompeta. Con voz de autoridad. Ese es mi criterio, ¿no? Con voz de mando. Sí, en 1 Corintios 15, el versículo 51 y 52. En 1 Corintios 15, el versículo 51 y 52. Amén. A ver, por favor. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Sí. 53 también. No, hasta ahí nomás. Dice lo mismo, ¿no es cierto? Dice, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Nosotros A la estamos... final, trompeta. A la final del toque de la trompeta de Dios. O sea, al final del toque de la trompeta de Dios. A la final, trompeta. Sí, es el final al final de la trompeta. Vamos por otra parte. Por favor, veamos en el Yo quisiera primera... decir otra cosa también. Bueno, sí, Carlitos. Respecto en este punto, hay personas que o sea, que tienen argumento, o sea, saben la palabra, que dicen que el arrebatamiento será antes de la tribulación. Sí. Otros dicen que será en medio de la tribulación y otros dicen que será al final de la tribulación. Pero tienen argumentos, ¿no? O sea, yo no estoy para contradecir, sino que usted está viendo un punto de vista, eso es lo que yo entiendo. Y por eso mismo, por favor, les ruego ver en 1 Tesalonicenses 5:2. Y desde el 5:1 puede ser. 1 Tesalonicenses 5:1. Primera de Tesalonicenses 5:1. Amén. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ya, hasta ahí nomás. Es evidente que en el mundo hoy estamos teniendo dos señales de los tiempos últimos del día del Señor muy claras, que ya están probadas. Una de ellas es la formación del pueblo de Israel como nación, bueno, es nación, les han dado territorio. Fue el 14 de mayo de 1948 cuando el Estado de Israel, las Naciones Unidas, les dio su territorio. Habían pasado como... Desde el año 70. Desde el año 70, después de Cristo, hagan cuentas, 2014 menos 70, bueno, por ahí. 1000 y tantos años de una diáspora. Casi 2000 años Casi de diáspora. 2000 años de dispersión del pueblo judío.
Para que se cumplan las cosas con su relación de su pueblo, tienen que estar en un estado, tienen que estar juntos. Y están ahora. Y eso, para el 2018 van a cumplir 70 años. ¿Sí? Eso sí es una de las señales, no lo puedo negar. Del 48 al 18 van a cumplir 70 años de formación, ser Estado israelí. de ser Estado israelita. Y eso en nosotros sí nos hace pensar que pasaron más, ya casi 2000 años, y no pasó, y ahora se junta. Como dice, le pueden ver ustedes, dice que en Lucas 21, Lucas 17, 34, que Israel es comparado con un árbol de higuera. En Lucas 17, 34. Sí, 17, el versículo 34. No. Sí. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Ya. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Ya. El Estado de Israel es comparado como una higuera. Cuando está lista, se le verá verde, se le verá reverdecida. Y en realidad el Estado de Israel es fuerte. Ahora, se le ve verde. No solamente físicamente, porque tengo entendido que exportan cítricos y frutales y algunas cosas que en el desierto antes no se daban. La tecnología que tienen y la bendición que tienen del Señor es real. Siempre será el pueblo bendito del Señor. Y Abraham le dijo, el que bendiciere a este pueblo, le bendiciré. Y nos bendecí nosotros. O sea, la bendición es regada a través de eso. Es real. Ellos están juntos, están allí. Esa es una señal real. Otra señal que yo veo real en estos momentos es, como podemos ya haber leído en Mateo 24, hay muchos profetas y muchos autoridades Dios, que dicen muchas cosas, que hay espíritu de confusión. Y eso sí es también una señal. Y yo lo digo. Pero el Señor es fiel en su palabra. Y su palabra dice muchas cosas. Una de las cosas que estamos leyendo aquí es que en el versículo anterior dice, vendrá como ladrón en la noche. ¿No es cierto? El momento de decidir las señales principales. Sino a su pueblo, a su iglesia, a su esposa, la va a llevar sin avisarte. Cuando dice aquí, uno estará en la cama y otro estará dormido. Cuando dice, uno estará en el campo, otro estará trabajando. Algunas cosas así, ¿no es cierto? Las mujeres están moliendo juntas. Trabajando. Si nosotros pensamos que hay tribulación en ese momento, yo creo que el trabajo en tribulación es difícil. Están en momentos de paz, aunque sea una tranquilidad, como en estos momentos, ¿no? Estamos en tranquilidad, de un momento a otro. Dice, en un abrir y cerrar de ojos, como ladrón en la noche, sin aviso. Uno está trabajando, otro está durmiendo al lado, el uno será tomado, el otro será dejado. Cuando digan paz, paz. Cuando oigan paz, paz. Por ejemplo, una señal, perdón, una señal será cuando Israel, que ahora está, el pueblo de Israel está en guerra, cuando ya entre la paz ahí, es donde ya será. Cuando se esté firmando. Cuando firme la paz. Cuando firme ya la paz. Sí. Ahora vamos a 2 de Pedro 3.
8 al 10. ¿Leo? Sí. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Sí. Sí. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Ya. Es verdad. Nosotros podemos decir cuándo, ¿no es cierto? Pero para el Señor, un día es como 1000 años, 1000 años como un día. No se sabe de verdad. Puede ser que sí, estemos en este tiempo oyendo rumores de guerra, porque vamos a leer, si ustedes ya empiecen a buscar Mateo 24, del 3 al 6, oímos rumores de guerra, oímos y vemos señales, sí es verdad, pero no sabemos exactamente cómo va a ser. ¿Sí? Vamos a ver 24 del 3 al 6. Mateo 24. Y Marcos también dice 13, y lo mismo, porque obviamente esa es la pregunta, fue la pregunta de sus discípulos en ese tiempo, y es la pregunta de ahora, es la pregunta de siempre, ¿cuándo será? Entonces dice, señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos le acercaron aparte, desde el 3, ¿no es cierto? Diciendo, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús, dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Oiréis. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque un día es como 1000 años, 1000 años como 1000. Porque levantarán nación contra nación y reino contra reino, y hará pestes y hambres. Pero esto será, hasta el 6 dice, pero aún no es el fin. Es obvio que en este momento estamos oyendo rumores de guerras, ¿no es cierto? Y hay gente como hemos oído en el versículo anterior que dice, sí, paz, sí, ¿no? Sí se oye eso. Y el pueblo judío está junto, sí es verdad, son señales, sí es verdad, son dolores de parto. Pero la iglesia será arrebatada antes de eso, antes de que venga el anticristo. Quiero que ustedes lean en Apocalipsis 3:10.
En Apocalipsis, en la iglesia, el mensaje a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es considerada la iglesia que es la más fiel al Señor. ¿Sí? Y quiero que lean en el 10 que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, dice, si quieren leer, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. ¿Qué es lo que le está diciendo? Recordemos esto, porque esto es lo que Sí, ¿y qué le dice? Que no le va a pasar nada. Por cuanto has guardado la palabra, dice. Sí. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. ¿Cuál es la hora de la prueba? La prueba para todo el mundo, la tribulación. ¿Sí? El Señor siempre ha sido fiel con los que le oyen. En toda la historia de la palabra de Él. Hemos visto su fidelidad, su misericordia siempre, porque Él protege al amado. se me fiel en lo poco, dice. Siempre. Él es justo. No nos va a dejar pasar por la tribulación. Además, la iglesia tiene autoridad para demandar en su nombre, en su santo nombre. Hemos estado aprendiendo y reprender al enemigo. El gran enemigo, que es el anticristo, no se va a presentar cuando la iglesia esté aquí. Porque la iglesia tendría autoridad de mandarle en el nombre del Señor y a reprenderle en su nombre. El Señor te reprenda, porque tiene su autoridad. Cuando la iglesia se vaya, ahí sí se va a presentar el anticristo. ¿Sí? Como hemos estudiado con la Bertita, ahí empezará entonces el lloro y crujir de dientes. ¿Con qué? Con el aparecimiento del primer caballo blanco, el gran engañador, haciéndose pasar, engañando a muchos que no saben la palabra, diciendo que Él es el Cristo. En realidad Él es justamente el engañador, el anticristo. Que viene en caballo blanco y el Señor Jesús también viene en caballo blanco. Porque no hay que confundir, Y con vestiduras blancas. porque como Él engaña, justamente, el anticristo va a venir como una semejanza, obviamente, Por eso es antes de Cristo el anticristo. sí, en contra de Cristo. Entonces va a engañar a muchos, y muchos le van a recibir como si fuera Mesías, porque va a tener poder dado por el demonio. Dentro de las señales, puede hablar de las lunas rojas, hermano. En las señales antes del arrebatamiento, si hay rumores de guerra, y dice aquí la En palabra las de lunas Dios, rojas, le digo. puede ser señales en la tierra, No es en la tierra. bueno, en el cielo, porque usted decía que iba también en Joel, había humo, sangre y fuego. Así dice Joel. ¿Y usted acepta eso? Si pasara las lunas, vamos a hablar sobre las lunas. Esto yo le oí hablar al pastor que está aquí presente por primera vez hace unas 3 semanas. Por lo tanto, yo entonces me puse a ver el video del pastor David Daino sobre su video que está en el YouTube sobre las 4 señales de las lunas y su coincidencia con las fiestas judías que van a suceder, que sucedió la primera ya en este año, en abril, que va a suceder este miércoles 8 y que va a suceder en el 2015. No sé exactamente las fechas, pero me imagino que serán
por abril o marzo y en septiembre y por ahí, o sea, coincidiendo. Yo no puedo decir nada al respecto porque la palabra de Dios no dice nada en cuanto a que las fiestas judías coinciden con los acontecimientos celestes. Yo entiendo que muchas veces las señales en la costumbre judía en el cielo son muy importantes. ¿Sí? Y yo no sé, de hecho, si va a pasar o no, acontecimientos más grandes en Israel con respecto a estas señales que ellos creen. No sé, no sé, porque no está en la palabra, porque no sé qué pase en realidad. No estará en Joel. Está en Joel las señales. No estará en Hechos. Está en Hechos, pero vamos a entender una cosa. Y vamos a aclarar aquí bien una cosa muy importante. Según nosotros estamos pensando y viendo ahorita, y lo que hemos estudiado con Bertita y Milton, nosotros empezamos Apocalipsis y siempre pensamos, según y lo atribuimos de esa manera, y con la palabra dice que la tribulación iba a pasar antes de la venida del anticristo. En este momento estamos en momentos de rumores de guerras y estamos en momentos de que dice paz y paz, y hay espíritus de engaño, y hay también la reunión del pueblo de Israel como pueblo, y eso sí es real. Eso lo dice la palabra y es real. Es verdad que en este momento Israel ha tenido dificultades muy graves con Gaza en sus bombardeos, es verdad. No sé si va a pasar algo más grave después. No sé el futuro. No lo sé. Cuando habla nosotros en Apocalipsis del primer jinete del Apocalipsis, que es el caballo blanco, que es el anticristo, él viene con un espíritu de paz, una paz engañosa. Va a firmar, dice, no sé, bueno, si es paz, entonces tiene que firmar un acuerdo entre muchas naciones. Si estamos sabiendo que el reloj del tiempo es el pueblo de Israel, obviamente, si ellos están en guerra, van a firmar paz con el engañador. Sí. En los momentos de tribulación, empieza con él. Él unifica las naciones, dice. A él le dan poder y autoridad. Los siguientes, los siguientes caballos que vienen como símbolo, sí, como Bertita nos enseñó, sí son, ¿no es cierto? El caballo, el que viene del rojo, sí, hay una ira, hay una guerra como no se ha visto nunca en el mundo. El tercero, sí hay hambre, hambre. Y el cuarto caballo, la muerte. ¿También? Y con ello todas las siguientes áreas de juicio que vienen para todo el resto de la tierra que se queda aquí. Pero la palabra de Dios dice, no te haré pasar por esto. Le dice a Filadelfia, no te haré pasar. Yo respeto mucho que personas crean que el arrebatamiento va a ser a la mitad de la tribulación o al final de la tribulación. Pero a la luz de la palabra de Dios yo veo que sí, su iglesia sí va a ser arrebatada antes de que venga la anticristo. Y antes que venga toda la tribulación y la gran tribulación. ¿Por qué no va a permitir el Señor que nosotros estemos en esto? Porque la iglesia también tiene autoridad para reprender al enemigo. Cuando la iglesia sea arrebatada, ahí sí va a poder actuar el enemigo. A todo el poder que le dé Satanás. Perdón, Paulinita, aquí Sí. donde acabamos de leer lo que usted está resumiendo, dice desde el 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia y también te guardaré de la hora de la prueba, es lo que usted está hablando, de la hora de la prueba
que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Pero el 12 dice, al que venciere, yo le daré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre el monte de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice el 12, al que venciere, Al que venciere. o sea que no es a todos que no nos va a permitir, promete en el 10, Sí. es al que venciere. Imagínense ustedes que en un momento dado, en este momento, el Señor permitiera el arrebatamiento. Yo sé que en ese momento ahí nos sorprenderemos quién quedó para la tribulación y quién no. Así es. Solo Él sabe, como yo decía en las veces anteriores, solo Él sabe cómo está nuestro corazón. Él escudriña, Él sabe mi pensamiento. Y si cada uno hacemos un examen de conciencia sin dar respuesta, pues yo me pondría primerita en la lista que tenga misericordia el Señor de mí. Si ahorita viene, pues yo me quedaría. Los que guardan la palabra, quiere decir los que vivimos la palabra. Porque nosotros, al vivir la palabra, Pero no no a la, como le digo, a la estatura que Dios quiere. esa es otra cosa. Nosotros sabemos, porque el mensaje de la iglesia de aquí, sabemos claramente que el Señor, cuando nos llega a su presencia, ya sea por muerte o por arrebatamiento, como hablamos la vez anterior, tiene varias moradas. ¿No es cierto? Yo me fui a preparar varias moradas. Y entonces en el momento, ¿a quién va a llevar primerito? A su novia. Y veíamos justamente en esta semana cómo es que el pueblo judío, es que hay que entenderles cómo son ellos en realidad, porque obviamente Jesús era judío. Y entonces dice que el pueblo judío cuando, bueno, ahora un judío cualquiera, creo que no guardan completamente la tradición, pero la mayoría es así. Dice que cuando se van a casar, el novio le va con sus padres a la casa de la novia y le dice, y hacen una especie de contrato. Dice, ¿saben? Vamos a fijar con palabra, ¿no es cierto? Somos novios, nos vamos a casar. No dicen ni siquiera la fecha. Se comprometen. Solamente se comprometen. Y dice que el novio tiene la obligación de ver por el lugar donde van a vivir y provisionarse de la casa. Pero antes de eso, Sí, creo que el novio tiene la obligación de entregar la tela con la cual la esposa va a hacer su su vestido. vestido de novio. Se le dice, le entrega la tela. Antiguamente, me imagino que ahora tendrá algo simbólico, un lino fino. Es increíble que sea lo mismo. El lino. Entonces ella tiene la obligación de quedarse en la casa de sus padres y coserse el vestido de novia y esperar hasta el momento, porque no hay fecha de matrimonio. O sea, tanto como nosotros tenemos la costumbre, fecha de matrimonio enseguida, seguro. No. Una cosa, María y José se comprometieron, como usted dice, ¿no es Sí. cierto? Así se comprometieron. Por eso es que en ese tiempo que María estaba en la casa de sus padres, no con José, concibió por el Espíritu Santo, Jesús. ¿Sí? Entonces eso era muy distorsionado, pues, o sea, ¿cómo puede ser? No estaban juntos. Y el padre de la novia tiene la obligación de preparar la comida de bodas. Entonces, el Señor dice, yo me voy, Jesús dice, yo me voy a preparar morada para ustedes. Sí, porque el esposo tiene la obligación de hacer la morada en donde van a recibir los nuevos esposos.
Ya, entonces, tiene obligación el padre del novio de hacer las bodas. El novio tiene la obligación de preparar morada. La novia tiene la obligación de hacer su Su vestido. vestido. Y estar esperando. Preparada Y ser fiel hasta el día de la hasta boda. el día de la boda. Cuando el novio ya sabe, ya el novio ya ha acabado de preparar morada y el padre ya está listo todo. Ahí es el tiempo. No se sabe el tiempo. Cuando nosotros leemos en Mateo 24, dice 24:36, si quieren leerle. Mateo 24:36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ya. No se sabe cuándo será el arrebatamiento. ¿Sí? Y tiene coherencia, ¿no? Es que el padre sabe cuándo va a ser el día porque él todavía no acaba de preparar La mesa los banquetes de bodas. bodas. Entonces, el padre va a decir, sí, ya acabé. Y le va a decir al hijo, ya. ¿Ya acabaste tú las casas? Bueno, ya ahí. Pero en realidad son cosas del Señor, o sea, son cosas de Dios. ¿Sí? La novia no sabe. La iglesia, la novia, no sabe. Ya, y entonces lo único que le tiene que hacer es mantenerse fiel. Fiel, una novia, mantenerse fiel es no estar con otros muchachos, o sea, obviamente, ¿no es cierto? Pura, sin mancha, con su Preparada con su vestido de lino fino blanco y y resplandeciente. Y en el momento dado viene el novio y le lleva. ¿Ya? Y no solamente gracias al Señor, y la misericordia, no solo se lleva a su novia gracias al Señor, como lo leímos en Cantares 6:8. No solo se lleva al novio, sino se lleva a todos sus invitados y al amigo del novio. Gracias al Señor. Pero mi hermana, Sí. esos invitados serían su familia, sus hijos. Si están en el Señor en ese momento, sí. ¿Sí? Sí. Ahora, yo sí dije, no, como decía en Santiago anteriormente, yo no soy Dios para decir quién se va, quién no se va. Sí no puedo decir de mí misma porque no sé en el Señor si me encuentra bien. Así es. Porque uno dice, cuando nosotros estudiamos el tabernáculo, siempre dice, siempre tenemos que estar en el altar de sacrificio, con su sangre preciosa, viendo si nosotros tenemos algo que está mal en nuestras vidas, lavándonos y apoderándonos de esa sangre de perdón. Pero yo sé una cosa. A ver, Carlitos. Todos los que recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, le hemos dicho, sí, Señor, te recibo como mi Salvador, recibo tu sangre que me limpia de todo pecado y me mantengo en el Señor. Sé que voy a ir al cielo, aunque sea como invitado. ¿No es cierto? Habrá personas como Pedro. Pedro ha de ser la esposa. O sea, pienso yo así rápidamente. No, él tenía los 9 frutos del Espíritu más los 3 de esposa, ¿no es cierto? Que son la misericordia. ¿Cuáles son los 3? La misericordia, usted también sabe. La sujeción. Sujeción Y la entrega. y la entrega, ¿no es cierto? Entonces, él debe ser la esposa. Y como él ha de haber muchos. Pero lo que yo sí tengo la seguridad es de que voy a ir al cielo, porque desde el día que le recibí al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, me he mantenido fiel. Sí. Que el Señor siempre nos encuentre en comunión con Él y viviendo su palabra,
para que nos encuentre dignos de ser llevados. Porque si en el momento dado estamos todavía en el molino de la prueba, del apolimiento, y estamos con esa cosa que no queremos reconocer, todavía nos dejará a la tribulación, hermanos. O sea, que la cosa en realidad aquí no es fácil. Quiero que ustedes lean en Proverbios 11:8. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en el lugar suyo. En lugar de él, o sea, el justo es librado de la tribulación. En el momento dado, el Señor nos va a librar, si el Señor lo permite, si es el momento. ¿Sí? Aquí hay una cosa. Porque la palabra de Dios dice que justo no hay ni a uno. Sí. ¿No es cierto? Sí. Que no hay ni siquiera hay un solo justo. Eso es correcto, ¿no es cierto? ¿Por qué yo soy declarado justo? No por nuestras obras, sino por la sangre de nuestros hijos. Esa es la razón. Esa es la razón. ¿Sí? Porque si no, así carnalmente parece contradictoria la palabra, pero la palabra es bien completa y perfecta. Dice lo que usted acaba de decir, justo no hay uno solo, pero dice, si 7 veces cae justo, 7 veces lo levanta, no porque yo soy justa por mis obras, sino porque la sangre de Cristo me justificó. Amén, mi hermano. Ahora, por favor, vamos a ver Apocalipsis 11:15. Y dice allí la séptima trompeta como título, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero antes de eso hemos pasado, si ustedes revisan Apocalipsis, ¿sí? Los mensajes a las iglesias que están en la tierra antes de la tribulación, antes del arrebatamiento, ¿no es cierto? Y le dice justo a Filadelfia, permanece fiel. ¿Sí? ¿En dónde empieza la tribulación en Apocalipsis? Los sellos. ¿O dónde? Y vi el Cordero abrió en el capítulo 6, ¿no es cierto? Apocalipsis 6. Sí, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, el que montaba y tenía arco, y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Y ya hemos estudiado, pues, o sea, es el anticristo. Y hemos estudiado el segundo, el tercero, el cuarto, ¿no? Y con Bertita hemos estudiado también los sellos, que digo, todo lo que significa esto, los sellos y los caballos, ¿no es cierto? Eso es la tribulación. Y después, obviamente, viene una parte que hubiera sido bueno seguir estudiando, que es otros juicios, que son las trompetas y los ángeles, que están en el capítulo 15, sí, en los capítulos anteriores y justamente aquí en el 8, ustedes pueden ir leyendo qué juicios vienen, ¿no es cierto?, en la tribulación, grandes. Si quieren leer unos, se ven tenaces, todas las trompetas.
En realidad, la tribulación empieza en el capítulo 6. Con sellos, trompetas y copas de juicio. Pero la iglesia es comprada con pactos. No van a pasar a los juicios por la misericordia del Señor. Nosotros somos contados como pueblos de pacto. No vamos a entrar al juicio. Cuando ustedes ven en el tabernáculo que tenemos nosotros allí, lo que se ve al último es juicios y pactos, ¿no es cierto? Está arriba, Arriba. Santísimo. En el Asiento de propiciatorio. ¿Cuál es el asiento de propiciatorio? Es apropiarse de los pactos y las promesas del Señor, no de los juicios. Mis hermanos, gracias a la misericordia del Señor. Pero sí, Apropiarse, pero eso ya depende de nosotros. pero exactamente, el compromiso nuestro es Cumplir el pacto cumplir que Dios hizo con nosotros. desde el principio, comprados a precio de sangre y sangre preciosa, que nos da ahorita el espíritu y el poder de su nombre, que tenemos las lámparas de su candelero con su palabra para estudiarla y estar claritos, que tenemos que comer todo el pan, El cordero. que tenemos gracias a todo lo que hemos aprendido a poder tener esa autoridad, no autoridad, la misericordia que tenemos para poder en el nombre de Jesús y poder nosotros elevar gracias solo a Él y en su nombre oraciones que le hagan a su altar, al lugar santo, santísimo. ¿Sí? Porque Él nos compró con pactos con sangre preciosa. Dios de pactos, ¿sí? Sí es cierto, mis hermanos, que hay una séptima trompeta, pero es tocada por un ángel, no por la trompeta de Dios que decía en Tesalonicenses, ¿no es cierto? Trompetas, cántaro. Primera Tesalonicenses 4, 4:13. Trompeta de Dios. Sí, bien clarito. No hay que confundir con esta trompeta. No es. Estamos en momentos difíciles. Pero yo tengo una pregunta también. Sí. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, ya pasamos allá, a lo mejor los rumores de guerra, terribles, y fueron terribles, porque fue casi toda Europa, Asia, Mira, y ahora estamos en tiempos más avanzados, Sí. lo que yo me refiero, ¿no? Mira, dice justamente en el gran, lo que está en Apocalipsis, ¿no? Y ustedes han estudiado Daniel, ¿no es cierto? Que ven un gran ser horroroso que nace entre los mares, Daniel 9. o está en Daniel 9 también, la semejanza. Y habla Daniel también la estatua sí, está en Apocalipsis como un monstruo de 7 cabezas, que tiene primero forma de leopardo, de pies de oso y de cabeza de león que destruye, ¿no es cierto? En Apocalipsis está, le podemos ver. Sí está, pero son las representaciones de los diferentes hombres de guerra que han aparecido en la historia, así como en la estatua de Nabucodonosor, que se le vio a la estatua con cabeza de oro, pecho de plata, y dorso de bronce, pies de hierro, y piernas de hierro, y pies de mezcla y hierro y barro. Entonces, son grandes imperios que han pasado en la historia, hombres de gran poder y de guerra, que nosotros tenemos vestigios de
de guerras, si es verdad, antes, de toda la historia. Pero dice que el Señor en este tiempo de la tribulación va a ser momentos de guerra y de señales como nunca se ha visto en la historia del mundo. O sea, que no van a quedar, no van a ser nada comparados con aquello. Sí es cierto. Si vamos a comparar los pies, la guerra de la Segunda Guerra Mundial es la consecuencia del mundo occidental, la descendencia de la cultura romana, la formación de los pies de barro, de los dedos de barro y hierro cocido, o sea, de hierro y barro, que no se juntan. No sé qué nación será, pero obviamente sí tenemos naciones de ese tipo. Forman una unidad, pero no están juntas. La Unión Europea es uno de los ejemplos. Así tenemos. En la estatua de Nabucodonosor que dice que vendrá una gran piedra y destruirá los pies y se desbaratará todo. De rumores de guerra sí ha habido, de grandes rumores de guerra sí, y ha habido antes. Y nosotros sabemos por la historia, Napoleón, Hitler. No sabemos exactamente cómo habrán sido los tremendos anteriores, qué devastación habrán hecho. Pero tenemos en la historia los últimos y pensamos que esos serán los máximos. ¿Cómo será? ¿Cómo será cuando venga la tribulación? La gran tribulación. Sí tenemos tribulación. Hoy tenemos tribulación, ya hay pero esos, no la gran. y con Bertita hemos estudiado esos espíritus que están saliendo. Porque se ve, ¿no? Yo, por ejemplo, al leer cuando dice aquí se abrió el tercer sello y oía el tercer sello viviente que decía, ven y mira, y miré y aquí el caballo negro, el que lo montaba tenía una, no, entonces en el 6:4 dice, y salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se les dio una gran espada. Yo digo, parece que estuviéramos viviendo este tiempo, porque qué bárbaro como se ven las noticias, ¿no? Como es terrible. Son rumores de guerra, pero la verdad es que cuando el anticristo se ponga en la gran tribulación, esas guerras, esas sí van a ser, y señales de todos los lados. Ahora tenemos los rumores de guerra. Y dicen paz, sí, parece que el tiempo se está. Pero como dijimos anteriormente, para el Señor, un día es mañana, o sea, no se sabe. Cuando ustedes tienen que acordarse, cuando Daniel decía que debían pasar 70 semanas, a la mitad de la semana y de la última semana, ¿no es cierto? Que aprendimos con Daniel. Iba a cesar el sacrificio y se cortaba el tiempo para los gentiles y han pasado 2000 años. ¿Cómo podemos saber si el Señor detiene o no detiene los tiempos del fin? Que el Señor, a los que le esperamos, que venga pronto. Que misericordia, el Señor está de camino ya. Pero Él sabe las razones, Él sabe quién no está o quién ya no está. Y en la tribulación se van a quedar para pasar esa prueba, como dice. Para pasar esa prueba y pasar agosto de sangre, viviendo todo eso. Estamos en el culto, ¿qué pasó? Le llaman después a La pregunta cuál es en realidad ahora es decir cómo estoy. ¿Cómo estoy yo? Así. ¿Cómo estoy yo? ¿Estoy lista? Porque yo digo, Señor, tú no sabes cuándo va a ser, pero yo sé que el Señor, yo sí estoy segura que cualquier momento el Señor me llama
me llega la muerte. Ahí es la venida cuando... Esa es mi certeza. mi rapto, o sea, claro, cuando... ¿Qué rato me puede decir ya me voy? O sea, eso ya depende. No podemos llegar al verdadero rapto, sino mi rapto llegó hasta el día que me muero. Eso. Lo más seguro es eso. Porque el tiempo que diga que el arrebatamiento a los tiempos del fin, no sé. Pero seguro que me llega la muerte. Más viejita, más grande, no sé. Pero me llega así. En esta generación, como que está hasta el tiempo Se nos llega y ese es el punto. y no estamos... Ya. Y ahí es cuando ya, porque después de la muerte el juicio. O sea, ya es el momento de que decide el Señor dónde me va a poner. Y me da pena decirlo, pero esto es crucial para nosotros. Es real. Es real. No hay que, exacto, no hay que colocar la palabra Sí. de Dios, sino Sí, lo que real. pasa es que estamos hablando de cosas profundas, ¿no? Que no se habla en las iglesias, ¿no? Entonces, Y eso nos manda, o sea, hablar, porque ¿para qué? Para que nos despertemos. Por eso dice, en qué parte dice, despiértate tú que duermes. ajá. Despiértate de los muertos. Entonces es el tiempo de despertarnos y movernos, de agarrarnos bien de la palabra. Porque si no, si vamos a estar con los rudimentos antiguos, como dice la palabra, solamente predicando de que Jesús murió por nosotros, eso, o sea, no vamos nunca a crecer ni un poquito en la estatura de la palabra. Sí. Entonces hay que ser concisos en la palabra. Ay, a mí lo que me ha despertado en este último tiempo, y voy a ser sincera, es una ansia de saber, como de correr. Yo sé que últimamente me he dejado, porque esto en realidad es responsabilidad. El crecimiento de cada uno es responsabilidad de cada uno. El pastor, los apóstoles, todos sí son herramientas para la edificación de la iglesia, pero cada uno tiene que estudiar y escudriñar la palabra. Como decía yo en la tarde el pastor Julio, que pues, eso ya, aquí solamente los siervos solamente dan un preámbulo, un empujón, pero el crecimiento es personal. Crecimiento es personal, porque el lugar donde nos ponga el Señor va a depender del crecimiento, ni siquiera va a depender de los dones, No, sin dones, ministerios, nada. Por ni eso de es la palabra. misterios, ni nada, porque la palabra del Señor dice, muchos irán allá arriba y dirán, Señor, Señor, pero yo en tu nombre hice maravillas. ¿Qué dirán apartados de mí? Apartados de mí. No les he mandado. Ejercito, en realidad, como yo digo, es ejercito todos los dones, pero de allí el crecimiento en la palabra, en el conocimiento de la palabra, nada. Porque Solo los frutos. la novia le conoce al novio, quiere complacerle, quiere saber cómo piensa, cómo es, qué va a hacer en su vida, todo. ¿Se acuerdan cuando estaban enamorados? Quiere todo, es ese amor, perseverando, conociendo su palabra, teniendo la voluntad de hacerlo. Veamos en Santiago 1, 23 y 24. Santiago 1. 23 y 24. A ver, ¿qué dice? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. No quiero decir mucho, pero quiero que vean en 2 de Pedro 3:18.
en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Este versículo a mí me causó una gran paz. Porque dice, Pedro dice, creced en gracia. Yo digo, Señor, ¿qué es gracia? Señor, es reconocer que Él es mi Señor y Salvador. Porque por gracia soy salvo. Es su gracia. Apoderarme de eso. Y alentarme con eso. En Efesios 2, 19, 28 dice, no somos extraños. Si quieren leer, en Efesios 2, 19, 22. Cuando se habla de la gracia. Efesios 2, 19, 22. Dice Efesios 2, ¿lo encontró? Sí. A ver. 19 y 20 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros crecer en gracia, ¿qué es lo que significa? Tenemos que ser santos. Para nosotros tener la morada del Espíritu, porque somos edificios, somos colaboradores, somos familia de Él. Tenemos que tener presente eso. No podemos involucrarnos con cualquier cosa. Ya fuimos comprados con sangre preciosa. Eso es crecer en gracia y ser fieles. Somos las nubes. Somos Fundamentos. Sí. Y lo que dice Pedro, dice, creced en gracia. Y dice, y conocimiento. ¿Qué es la otra parte? Con el conocimiento, como dice 2 de Timoteo 3, 16, 17, toda escritura es inspirada por Dios para redarguir, para enseñar, para corregir y para estar preparada para toda buena obra que Él nos manda. En esas dos cosas tenemos que estar pendientes. Es ser santos, es tener conocimiento, y estar pendientes de la palabra, conocer. Y dice, porque nos enseña, porque nosotros somos luz en las tinieblas. En la palabra tenemos discernimiento, sabemos por dónde vamos. Tenemos principios de verdad. Si nos redarguye, cuando nosotros estamos fallando, nos dice el Espíritu, esto tienes que corregir. ¿No es cierto? No nos deje en paz. Para corregir, para decidir un rumbo, para instruir, para cambiar el rumbo. Si estamos equivocados, para cambiar el rumbo, para tener esa fuerza. Entonces dice en Efesios 4, 11 al 16, si podemos leer. Edificación. Efesios 4, del 11 al 16. Y el mismo constituyó, Sí. y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Es difícil caminar, ¿no es cierto? Pero tenemos las herramientas para llegar a la plenitud, a la estatura de Cristo.
Entonces nosotros tenemos que tener esa confianza que en ese camino vamos a seguir. Esa es nuestra fortaleza, porque hemos sido fieles a su, o como dicen, porque has sido fiel, porque has estado ahí. No te pondré en la prueba, no la prueba para el mundo, para el resto. Hablamos esta tarde que va a ser para todo el resto. ¿Cuánto será? ¿Sí? Esa es la enseñanza de ahora. Y escudriñar la palabra. Con esto, dice, no nos pongan tristes. Dice nos da su paz, su tranquilidad. ¿Sí? Y sí hay que hacer cosas, sí. En las obras del Señor que Él nos ha preparado con antemano, sí hay que hacer. Con la